Ciudad de México. 22 millones de habitantes y un vasto océano de concreto y acero asentado sobre el lecho traicionero del antiguo lago de Texcoco. Bajo el asfalto abrasado por el sol, donde a diario se estancan miles de vehículos en atascos interminables, y bajo los cimientos macizos y agrietados por el tiempo de las catedrales coloniales, se ocultaba una verdad que permaneció dormida durante 500 años. Creemos comprender la conquista de América porque hemos leído las cartas de Hernán Cortés dirigidas al rey de España, y hemos visto los dibujos estilizados, a veces ingenuos, de los antiguos códices. Sin embargo, todo eso fue apenas una fachada de lo que realmente pasó. Lo que conocimos fue lo que los vencedores permitieron que viéramos. Una mañana bochornosa del 21 de febrero de 1978 cambió para siempre esa percepción. Esa jornada corriente, de rutina en la compañía eléctrica municipal, se tornó histórica cuando una cuadrilla perforaba el pavimento en la esquina de las calles Guatemala y Argentina, a una cuadra de la plaza principal, el Zócalo, y del Palacio Presidencial, con la tarea aparentemente simple de tender un cable de potencia para iluminar un barrio. Las masas neumáticas y los picos se toparon con algo que no era asfalto, ni cañería colonial, ni roca natural. Era una piedra roja, porosa, volcánica, labrada por manos humanas. Al ir retirando barro y grava en busca del supuesto cimiento de una casa vieja, los obreros tropezaron con un relieve. Primero apareció una mano, después una pierna, y finalmente un rostro femenino congelado en un grito, con los ojos cerrados. Ante sus pies quedó al descubierto un disco de piedra de 3 metros de diámetro tallado con un realismo anatómico estremecedor. No se trataba de un bloque cualquiera, sino de un detonador para el mundo de la arqueología. Lo descubierto fue el monolito de la diosa Coyolxauhqui, la luna destrozada, asesinada y descuartizada, según el mito, por su propio hermano, el dios de la guerra Huitzilopochtli, en el instante del nacimiento de este. Ese golpe fortuito de un pico anónimo dio inicio al proyecto Templo Mayor, la empresa arqueológica más ambiciosa, compleja, costosa y conmocionante de rescate histórico realizada en un entorno urbano denso. Los arqueólogos comprendieron pronto que no estaban sobre simples ruinas, estaban sobre la azotea del principal templo de la antigua capital mexica, el Gran Teocalli, el lugar donde, según la cosmología de los mexicas, convergían las líneas de fuerza del universo, los 13 cielos en lo alto y los 9 escalones heladores del inframundo de Mictlán en lo profundo, el eje del mundo, el ombligo de la tierra. Durante 5 años derribaron edificios coloniales, locales comerciales y estacionamientos para llegar a la verdad soterrada. Pero lo que apareció al remover las capas superiores de asfalto y adoquín colonial estremeció a los científicos. No eran solo muros de una pirámide, sino cámaras selladas, auténticas cajas de piedra herméticamente cubiertas con mortero, resina volcánica y barro desde el siglo XV. Eran cápsulas temporales que preservaban materia biológica y mineral de una densidad tal que su análisis ha llevado décadas y continúa hoy. Más que excavar un templo, los equipos habían abierto el archivo estatal de las ofrendas y sacrificios. Dentro de ese archivo se hallaron materiales de ambos océanos que demostraron que la entidad que gobernó Tenochtitlán fue mucho más poderosa, más organizada y más tecnológicamente sofisticada de lo que imaginaron los estudiosos más audaces. Descenderemos ahora al interior de las excavaciones y cruzaremos 7 estratos constructivos. Nos adentraremos en capas anegadas de agua, en sangre que se petrificó y en un tiempo compactado. Utilizando análisis isotópicos de estroncio, pruebas de ADN, escaneos tridimensionales y técnicas de medicina forense, se ha intentado reconstruir la realidad limpia y descarnada de lo que sucedía en el corazón del imperio antes de su caída. No se trata de una fábula sobre el oro maldito de Moctezuma, sino de un thriller sobre sangre, agua y el mantenimiento del orden cósmico a cualquier precio. Para comprender la magnitud y el significado de los hallazgos, conviene entender la estructura del lugar del crimen. El Templo Mayor no era un edificio aislado, sino una matriosca pétrea, una cebolla de piedra que crecía sobre el pantano. Los mexicas, o como ellos mismos se llamaban, los mexica, vivían sujetos a un ciclo temporal rígido. Para ellos, el tiempo no era una línea recta sino un círculo. Cada 52 años, cuando coincidían el calendario solar y el calendario ritual, el mundo se hallaba al borde del colapso. Ese momento se nombraba la vinculación de los años. También cada vez que ascendía un nuevo Tlatoani al trono, el viejo orden debía renovarse. No demolían el templo anterior porque lo consideraban cargado de sagrada energía. Lo cubrían con tierra, piedras y escombros, y sobre él erigían un nuevo santuario, mayor y más grandioso. Capa sobre capa, el monumento crecía como los anillos de un gigantesco árbol de piedra. Bajo la dirección del legendario Eduardo Matos Moctezuma, los arqueólogos comenzaron a retirar esas sucesivas envolturas, avanzando cronológicamente hacia el pasado.
identificaron 7 grandes fases constructivas, vinculadas a 7 gobernantes y 7 épocas. Al eliminar la capa colonial superior, hallaron los restos quemados y destruidos por los conquistadores y sus aliados tlaxcaltecas en 1521. Ese era el séptimo estadio, el templo que vio Cortés y describió como un horror bañado en sangre. Bajo ese piso se conservaban lo que los españoles no vieron y no pudieron arrasar. El sexto estadio, con su fachada majestuosa. El quinto, la estructura de la época de las hambrunas. El cuarto, el estrato de mayor riqueza de los grandes conquistadores, Itzcuatl y Moctezuma I. El tercero y el segundo. Y en el segundo, que data del año 1390, se conservó incluso una figura ritual llamada Chacmul, con restos de pintura original en el rostro. Hasta llegar a los cimientos, hundidos en el terreno fangoso e inestable de la isla. Entre las capas, en el relleno de arcilla, ceniza volcánica y piedra, los ingenieros del imperio escondieron sus mensajes a los dioses. No eran tesoros al modo de un cofre pirata. Los arqueólogos los llaman ofrendas, afrenadas de propósito y diseño. Cajas de piedra dentro del cuerpo de la pirámide. Cubos de vacío repletos de objetos sagrados. Algunas cámaras estaban revocadas con piedra, otras excavadas directamente en el terreno. Todas fueron selladas con tal hermetismo que conservaron aire de hace 500 años. Hasta hoy se han identificado más de 200 de estos escondites, y cada uno representa una historia, una tragedia y un enigma distinto. Al retirar la pesada losa de la primera gran ofrenda, los investigadores no encontraron oro, sino un ecosistema reducido a un relicario. En la penumbra y el aislamiento de la cámara yacía un mundo en miniatura. Esqueletos de peces exóticos como los peces globo, caparazones de tortuga, púas de erizos de mar, huesos de cocodrilos, restos de jaguares y pumas. El hallazgo fue desconcertante, porque la Cuenca de México se ubica a una altitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar, rodeada por una anilla de volcanes de 5.000 metros. Los océanos más cercanos están a cientos de kilómetros de distancia, tras pasos montañosos y selvas húmedas. ¿Cómo habían llegado allí esas criaturas marinas y costeras y en qué estado? El análisis zooarqueológico mostró algo sobrecogedor. Muchos animales habían sido traídos con vida. En los huesos de cocodrilos y jaguares se observaron señales de fracturas curadas y patologías propias de animales destinados a la cautividad. Los mexicas habían creado en la capital un vivero divino, un zoo ritual. Habían establecido una red logística compleja, una especie de fuerza especial de correos vivientes para llevar habitantes marinos desde las costas del Golfo y del Pacífico hasta las alturas, con el fin de sacrificar allí mismo, en el ombligo del mundo. Fue una demostración de poder absoluta. El emperador podía ordenar que el océano acudiera a las montañas. Entre cientos de descubrimientos hay uno que silencia incluso a los forenses más curtidos. La ofrenda 48, localizada en la mitad del lado norte de la pirámide, en la sección dedicada a Tlaloc. Tlaloc no es un bonachón, es un antiguo dios telúrico de lluvia, trueno, relámpago y fertilidad, de temperamento caprichoso y temible, con ojos que recuerdan los colmillos del jaguar. Él otorgaba vida mediante el agua, pero podía arrebatarla con sequía, granizo o inundaciones. Su paga debía ser excepcional. La cámara, abierta en 1980, contenía huesos muy pequeños y frágiles. 42 niños, todos varones, de edades que iban de 2 a 7 años. Durante años la ciencia oficial discutió si los sacrificios infantiles descritos por cronistas españoles como Sahagún eran masivos o si formaban parte de una leyenda negra propagada por los conquistadores para justificar la invasión. La ofrenda 48 dio una respuesta material y aterradora. Fue un hecho. La pericia forense del antropólogo Juan Alberto Román detectó detalles que hielan la sangre. Primero, la salud de los niños. Muchos presentan signos de enfermedades previas, como infecciones de senos paranasales y abscesos bucales. En los huesos se ven líneas de Harris, marcas de detenciones del crecimiento que indican episodios de hambre o enfermedades graves. Estos niños sufrían antes de llegar al altar. Segundo, su procedencia. El análisis isotópico del estroncio en sus dientes trazó una geografía inesperada. No eran locales de Tenochtitlán, sino originarios de regiones diversas del imperio, desde Oaxaca hasta las costas del Golfo. Eran tributos sangrientos, un impuesto humano que las provincias sometidas enviaban a la capital para presentarlos ante el dios de la lluvia. ¿Por qué niños y por qué enfermos? La teología mexica era brutalmente racional. Los niños eran considerados ixiptla, imágenes o recipientes de la energía divina. Eran como pequeños fragmentos de la lluvia, ayudantes diminutos de Tlaloc que, al quebrar ánforas celestes, provocaban la lluvia sobre los campos.
El llanto y las lágrimas de los niños antes de morir se concebían como lluvia simbólica. La magia de simpatía creía que cuanto mayor era el llanto, mayor la probabilidad de que Tlaloc enviara aguas. Los cronistas españoles registraron que cuando los niños lloraban antes del sacrificio, la gente festejaba porque eso presagiaba lluvia. Los cuerpos estaban dispuestos siguiendo un orden preciso, acostados boca arriba en disposición circular, y en sus bocas se hallaron cuentas de jade de color verde, que simbolizan el agua y los brotes del maíz. Colocar jade en su boca significaba asegurarles al difunto aliento eterno y humedad perpetua. Las gargantas fueron seccionadas de manera quirúrgica y exacta. Un corte, muerte instantánea. Los sacerdotes conocían la anatomía mejor que muchos médicos europeos de la época. Eran, en efecto, profesionales de la muerte. La dendrocronología y otros estudios climáticos señalaron que, entre 1454 y 1457, la región sufrió una sequía apocalíptica. Los mexicas denominaron aquel periodo el año Uno Conejo, el año de la hambruna. Las cosechas se perdieron, la nieve cayó en verano, y la civilización estuvo al borde del colapso. La ofrenda 48 no es muestra de sadismo gratuito, sino el gesto desesperado de un Estado que intentaba comprar la supervivencia de su pueblo sacrificando lo más precioso que tenía. Es un grito congelado en pequeños huesos que testimonia una catástrofe ecológica que casi aniquila la civilización antes de la llegada de los europeos. Otra cámara, la ofrenda 126, demuestra el alcance logístico y las ambiciones imperiales mexicas. Encontrada bajo el imponente monolito de la diosa de la tierra Tlaltecutli, la losa de andesita rosa en posición de parto, con rostro transformado en cráneo y garras en manos y pies, pesaba 12 toneladas y medía 4 metros por 3 metros 60 centímetros. Bajo esa placa monstruosa y elocuente, los arqueólogos hallaron una cámara profunda repleta de miles de objetos y huesos, 12.000 piezas identificadas en el conjunto. En el centro reposaba el esqueleto de una hembra de cánido, un coyote o chacal, ataviada como guerrera de élite con ornamentos de turquesa, cascabeles de oro en las patas y pendientes. A su alrededor se extendía un océano de especímenes marinos, restos de peces sierra, dientes de tiburón tigre, caparazones de tortugas gigantes y huesos de pelícanos. Lo más sorprendente fue la presencia de corales y organismos propios de arrecifes, decenas de especies de corales, equinodermos y esponjas. El biólogo arqueológico Adrián Velázquez y su equipo dedicaron años a clasificar esa diversidad y concluyeron algo que dejó perpleja a la zoología moderna. Los mexicas habían reunido especies de los dos océanos a la vez, elementos endémicos del Atlántico y del Pacífico. ¿Cómo lo lograron? Imaginen la dificultad logística de transportar corales frágiles, esponjas vivas y estrellas de mar a 300 o 400 kilómetros por trazas de montaña donde la temperatura puede caer a cero y por selvas sofocantes sin transporte de tiro animal. Los mexicas conocían la rueda para juguetes, pero carecían de animales de carga. La única fuerza capaz de mover ese volumen de carga eran los portadores humanos, los tamemes, organizados con velocidad y precisión casi militares. Hay registros que indican que pescado fresco llegaba cada día a la mesa del emperador por rutas de correo que cubrían cientos de kilómetros en 24 horas. Pero el transporte de organismos vivos y delicados exigía una biotecnología rudimentaria. Recipientes cerámicos herméticos con agua de mar reemplazada o aireada en estaciones de relevo. ¿Por qué todo ese esfuerzo para enterrar después la colección en una cámara? Porque el templo era el centro del cosmos y necesitaba contener partículas de todos los confines del mundo conocido. Al colocar el océano bajo el santuario, el emperador simbolizaba la posesión y el control sobre las aguas y los límites del universo. Esa ofrenda es una cartografía biológica y política. El imperio no era meramente una potencia regional del Valle de México, sino una maquinaria extractiva cuyos tentáculos llegaban hasta los arrecifes más remotos de ambas costas. Eran, en cierto sentido, los primeros biólogos marinos del continente. En 2017, el proyecto Templo Mayor abrió otra cámara, la ofrenda 174, menor en tamaño pero de brillo singular. Contenía un cánido mexicano, el lobo mexicano conocido científicamente como Canis lupus bailey, casi extinguido hoy en vida silvestre. El animal fue sacrificado y depositado con ceremonias que denotan un respeto casi humano. Su cabeza miraba hacia el poniente, hacia la puesta del sol, hacia la oscuridad y la casa femenina donde el astro se presume que muere. Lo más notable fue la decoración sobre su esqueleto. 22 juegos completos de finas piezas de oro, colgantes, incrustaciones nasales, placas pectorales repujadas con imágenes de deidades, conformaban uno de los tesoros más ricos e intactos hallados en el centro histórico de Tenochtitlán en décadas.
Esto resulta crucial porque los conquistadores, obsesionados con el oro, fundieron buena parte de la joyería mexica para transportarla a Europa. Por eso apenas conocíamos cómo era ese metal trabajado más que por descripciones. El análisis químico liderado por Leonardo López Luján reveló que el oro no era puro 24 quilates, sino una aleación con alto contenido de cobre, conocida como tumbaga. Los mexicas valoraban no solo el brillo dorado, sino el matiz rojizo que recordaba a la sangre o al sol poniente. Era el color de la vida y de la muerte. La técnica empleada sorprendió. Microscopía mostró rastros de fundición por cera perdida, indicio de un trabajo de orfebrería extremadamente refinado, con filigranas y partes móviles que resonaban al moverse. Era un nivel artesanal comparable a los grandes maestros del Renacimiento europeo. ¿Por qué un lobo? En la mitología mexica, el lobo es un guerrero, un auxiliar de Huitzilopochtli en su descenso nocturno. Cuida al sol en su viaje por el inframundo, combate a las bestias que lo acechan y lo ayuda a renacer al alba. El oro sobre el lobo no eran meros adornos, sino armaduras de luz para la batalla contra la oscuridad. El animal es un agente cósmico y no un simple sacrificio alimentario. Durante mucho tiempo los historiadores dudaron de relatos como los de Bernal Díaz del Castillo acerca de gigantescos zompantli, estantes de madera con miles de cráneos ensartados en la Gran Plaza. En 2015, al excavar una calle cercana al Templo Mayor, los arqueólogos no hallaron un mito, sino una estructura tangible. El zompantli, una pared de cráneos real, una construcción que en su origen tenía postes de madera donde colgaban numerosas calaveras. Los postes se descompusieron en el fango, pero los cráneos permanecieron, unidos con un mortero de cal, arena y gravilla volcánica, formando torres circulares a los bordes de una plataforma. Una de esas torres tiene un diámetro de 5 metros. El arqueólogo Raúl Barrera inició el recuento. Cientos, luego miles de fragmentos. Por ahora se han desenterrado más de 600 cráneos en una sola sección, y la extrapolación confirma lo escrito por los cronistas. Allí hubo miles de cabezas. El hallazgo más inquietante llegó del Laboratorio de Antropología Física, donde se determinó sexo y edad de las víctimas. Según la lógica bélica y las crónicas, los cráneos debían corresponder mayoritariamente a jóvenes guerreros prisioneros. Sin embargo, los resultados mostraron un alto porcentaje de femeninos y un número significativo de infantiles, alrededor del 20%. Eso transforma radicalmente la interpretación. El zompantli no era solo un trofeo de guerra ni un instrumento de terror político, sino un acto religioso fundacional, una ofrenda por la continuidad del universo. El sacrificio de mujeres y niños indica que se pagaba a los dioses por la existencia misma y no solo por la victoria militar. Además, los especialistas encontraron perforaciones en las sienes de los cráneos, uniformes en ambos lados, destinadas a ensartarlos en largueros horizontales. Fue una industria ritual, un proceso tecnológico. Cuando la carne se descomponía al sol, los sacerdotes retiraban los cráneos y los empleaban como ladrillos en la construcción de las torres, pegándolos con mortero. Sus cuencas vigilaban siempre hacia afuera o hacia el interior del círculo, formando filas interminables de órbitas vacías. Con ello se cerró la polémica sobre la leyenda negra. La escala de sacrificios fue real y abrumadora. Los mexicas no eran sádicos por placer, eran fanáticos de la supervivencia cósmica, dispuestos a pagar cualquier precio, incluso la aniquilación de poblaciones enteras, si eso significaba preservar el movimiento del sol y evitar la llegada de las bestias celestes que devorarían a la humanidad. En las ofrendas se hallaron también instrumentos del acto sacrificial, los tecpatl, cuchillos ceremoniales tallados en pedernal u obsidiana, vidrios volcánicos capaces de obtener filos más agudos que el mejor acero de la época. Estas hojas son verdaderas obras de lapidaria. Además, muchas fueron personificadas con rostros pegados con copal, dientes, obsidiana para ojos y conchas para detalles. El cuchillo se transformaba en una deidad que debía ver y beber la sangre. El análisis microscópico y radiográfico reveló que algunos de esos rostros fueron añadidos después del uso. Bajo la capa de resina decorativa quedaron restos microscópicos de hemoglobina, colágeno y fibras musculares humanas, sangre preservada de hace 5 siglos. El cuchillo no era mera herramienta sino actor sagrado. En el momento de la extracción del corazón, la divinidad incrustada en la hoja era quien mataba, y el sacerdote era su intérprete. Así se diluía la responsabilidad humana en un acto de intervención divina. En determinadas cámaras aparecieron decenas de esos cuchillos alineados como soldados en cuartel. Una auténtica legión de objetos animados y hambrientos listos para servir en el otro mundo. Todo ello revela la psicología mexica, un universo totalmente animista y personificado, donde la piedra, el cuchillo, la montaña y el agua poseían voluntad y rostro, exigían respeto, diálogo y sobre todo, sangre. Los planos y las imágenes satelitales han mostrado algo que no se aprecia desde la superficie.
El templo funcionaba como un gigantesco calendario y aparato astronómico. La orientación del edificio está calibrada con precisión a los eventos celestes. En los equinoccios de primavera y otoño, el sol sale justo entre los dos santuarios superiores, el dedicado a Tlaloc al norte y el de Huitzilopochtli al sur, y el conjunto actúa como una mira dirigida hacia el oriente. Asimismo, los afrenes subterráneos no están dispuestos al azar, sino en una retícula cosmogónica. Los escondites occidentales albergan símbolos del ocaso, la noche y la muerte. Los meridionales, emblemas de la guerra, el fuego y el sol en su cenit. Los septentrionales, signos de sequía, oscuridad, ancestros y frío. Y los orientales, símbolos del amanecer, el nacimiento y el agua. De ese modo los mexicas construyeron una maqueta física del universo y la llenaron de acumuladores simbólicos de energía, que recargaban con nuevas ofrendas cada vez que alzaban otra capa sobre el templo. Al depositar sangre y dones en el núcleo ritual, no demolían el pasado, sino que lo preservaban como un reactor energético. Una de los hallazgos más poéticos y sorprendentes fue la recuperación de un tronco de árbol consagrado en la base del templo, en un punto donde antaño chapoteaban las aguas del lago Texcoco. En condiciones normales, la madera en suelo húmedo se descompone en una década, pero el ambiente anóxico y ácido del fango profundo conservó ese tronco de ciprés sagrado, Ahuehuete, Taxodium mucronatum, colocado en un altar circular que alimentaba fuentes rituales. Los investigadores interpretaron ese resto como la encarnación física del árbol del mundo. Era el eje que conectaba cielo, tierra e inframundo, el lugar por donde ascendían y descendían las almas. La existencia real de un tronco plantado allí hace 5 siglos confirma que la mitología mexica no era mera alegoría, sino una instrucción de ingeniería ritual. Los textos y las excavaciones muestran también los signos fatales del final. En los peldaños superiores de la escalinata que conducía al santuario de Huitzilopochtli aparecen huellas de fuego intenso y fracturas térmicas en la piedra, restos que pertenecen a la ofensiva de 1521. Cuando españoles y sus aliados irrumpieron en el barrio sagrado, arrojaron ídolos, quemaron templos de madera y mezclaron la sangre de sacerdotes y víctimas. Sin embargo, los mexicas intentaron hasta el último momento proteger a sus deidades. Se han encontrado cavidades excavadas apresuradamente en el suelo donde se arrojaron estatuas y se cubrieron con tierra en la esperanza de preservarlas para un futuro regreso. Los españoles permanecieron y los dioses yacieron en oscuridad durante 500 años, hasta que el golpe de un obrero en busca de un cable despertó aquello que dormía bajo el asfalto. Las excavaciones del Templo Mayor prosiguen hoy. El proyecto no está cerrado. Mientras se camina por las calles bulliciosas de la ciudad o se compran recuerdos en la superficie, a pocos metros bajo los pies, arqueólogos, con herramientas delicadas como instrumental dental y pinceles, continúan despejando nuevas capas y abriendo nuevas ofrendas. Hemos aprendido que los mexicas no fueron primitivos salvajes entregados al placer de la crueldad. Fueron una civilización con un sistema de pensamiento complejo y coherente, por horrendo que sea a nuestros ojos. Una red de comercio global, profundos conocimientos de biología, taxonomía, astronomía, química de materiales e ingeniería. En el centro de su ciudad construyeron una gigantesca máquina metafísica, cuyo combustible era la sangre humana y cuyos componentes eran corales, oro, jade, piedra volcánica y huesos. Lo hallado bajo el México actual no provocó sorpresa solo por la crueldad que ya esperábamos en las crónicas, sino por la sistematicidad, la escala y la fría pedantería burocrática con que catalogaban, mataban y archivaban su mundo, como intentando preservarlo para siempre en un archivo pétreo. Cada pequeño sismo que sacude a la ciudad, y que ocurre con frecuencia, hace sonreír nerviosamente a los habitantes que bromean sobre dioses antiguos que se revuelven en sueños, inconformes por haber sido olvidados. Al contemplar los hallazgos del Templo Mayor, los cráneos del Tzompantli y los cuchillos con ojos, se advierte que en esa broma hay una verdad inquietante. Todavía allí, bajo el pavimento y dentro de sus cajas de piedra, yacen esperando que el sol demande de nuevo su tributo. Gracias a la ciencia, empezamos a escuchar las voces que se abren paso a través de siglos de silencio, toneladas de concreto y el ruido de la metrópoli. Las excavaciones continúan y nadie puede predecir qué sorprenderá en la próxima cámara, ni si ese hallazgo contendrá la respuesta a la verdadera razón de su desaparición.